Desde hace mucho tiempo me están pidiendo mi opinión sobre los Ozempic y la verdad es que no he querido dar mi opinión porque siento que hay dos bandos. Uno en donde dicen que es prácticamente un milagro y el otro que no están tan de acuerdo en usar este tipo de fármacos para la obesidad sobre todo. Así que me puse a hacer algo menos interesante para muchas personas y es que empecé a leer distintos artículos científicos y la verdad me encontraba muy interesada en entender qué pasaba con la microbiota con este tipo de fármacos. Cuando empecé a investigar sobre estos medicamentos, la pregunta no fue si funcionan o no porque ya sabemos que funcionan. Realmente la pregunta que más me llama la atención es, esta baja de peso, ¿qué estás perdiendo realmente? O sea, esa baja de peso, ¿a qué se atribuye? Porque cuando vas a pesarte y tú dices, he disminuido de peso, puedes pensar que estoy perdiendo grasa. Pero ojo, que no necesariamente es grasa lo que se está perdiendo. What? En un estudio donde analizaron con más detalle a las personas que utilizaban este grupo de medicamentos, encontraron algo muy interesante. La grasa bajó alrededor de un 19%, pero también disminuyó alrededor de un 10% la masa corporal que no es grasa. Y dentro de esa masa hay músculo, hay agua y también hay otros tejidos. Y el músculo y otros tejidos no están solamente ahí para que te quede bien el pantalón. Lo necesitas para moverte, para tener fuerza, para mantener tu capacidad física, especialmente a medida que envejeces. Entonces es súper importante preguntarnos de cuánto de lo que se pierde de peso realmente es de algo de lo que queramos perder, en este caso de grasa. Además, conseguí otras cosas revisando estos artículos científicos que me llamaron muchísimo la atención. Un grupo de personas estuvo utilizando semaglutida durante más de un año. Perdieron bastante peso, hasta ahí todo bien. Pero los investigadores hicieron también algo muy interesante y es que le dejaron de dar el tratamiento y los observaron durante un año. ¿Y qué fue lo que vieron? Pues durante ese año este grupo de personas recuperaron aproximadamente 2/3 del peso que habían perdido. Y ojo, que no estamos diciendo que todas las personas van a recuperar todo el peso perdido, pero sí nos muestra algo importante y es que el cuerpo mantiene esos mecanismos que hace que recupere de peso. Y tiene bastante sentido porque estos medicamentos no funcionan haciendo que tengas más fuerza de voluntad. Ellos imitan una señal relacionada con el GLP-1 que participa en la regulación de hambre y saciedad. Y mientras se esté utilizando el medicamento te ayuda a controlar esa sensación de hambre, pero una vez que lo retiras se va. Y entonces aparece para mí una pregunta fundamental. Si conseguimos perder de peso con un medicamento, ¿cómo podemos conseguir mantener ese cambio una vez que retiremos ese medicamento? Para reflexionar, ahí se los dejo. Y aquí viene otra pregunta que por mi trabajo en microbiota me llamó especialmente la atención. Si durante meses cambiamos cuánto comemos y cambiamos todo ese sistema digestivo o parte de ese sistema digestivo, ¿qué pasa con nuestra microbiota intestinal, con ese ecosistema de microorganismos que viven allí? Y aquí la respuesta es más interesante de lo que pensaba. Hay pocos estudios en relación a esto y los pocos estudios que hay en humanos son de grupos muy pequeños, por lo que hoy no podemos precisar qué ocurre en este mundo. Entonces no podemos decir que este grupo de medicamentos GLP-1 dañan a la microbiota o la favorezcan porque no tenemos suficiente evidencia para decir eso. Y al no tener información de qué pasa en este mundo, a mí en lo personal me hace tomar una decisión de cautela, sobre todo no sabemos qué puede pasar a largo plazo. Y también hay que hablar de los efectos adversos, porque si estás pensando en tomar este grupo de medicamentos, lo ideal es que tomes decisiones con la información necesaria. Las náuseas, las diarreas y otros síntomas gastrointestinales son síntomas bien conocidos en este grupo de medicamentos y también son frecuentes. Y hay otros menos frecuentes pero muy importantes. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos en el 2025 reconoció que puede afectar al nervio óptico llevando una pérdida de visión. Por otro lado, también se han visto efectos secundarios que puede provocar pancreatitis. Pero ojo, esto no significa que haya que tenerles miedo. Significa que como cualquier medicamento hay que tener conocimientos de sus beneficios, de sus riesgos y quién realmente puede utilizarlo. Entonces, ¿estos medicamentos son buenos o malos? Creo que esa pregunta se queda demasiado corta. Hay que decir que son herramientas que pueden tener beneficios importantes como la pérdida de peso, sí, pero ojo que perder de peso no necesariamente es perder grasa. Y una pérdida importante de ese peso también está el músculo, que hay preguntas que dicen, bueno, si mantengo una dieta buena en proteínas y hago suficiente ejercicio, ¿lo mantengo? Todavía la evidencia no dice que sea realmente así. Se han visto casos en donde sí se mantiene, pero no podemos generalizarlo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando se suspende ese tratamiento, es probable que una parte de esa pérdida de peso lo recuperes. Y tener en cuenta que todavía se está descubriendo qué ocurre en otros procesos, incluido en nuestra microbiota. Si te gustó esta forma de mirar la salud, apóyanos dándole me gusta a este video y siguiéndonos. Aquí vamos a seguir hablando de temas de salud que van a ayudarte a ti y a tus familiares. Y si conoces a alguien que esté pensando en utilizar este tipo de medicamentos, compártele este video. Creo que esta conversación merece un poquito más de matiz. Nos vemos en el próximo video.